hoy quiero hablarle una palabra que el Señor nos lleva guiando para hablar acerca de las estaciones. ¿De qué? ¿Cómo se llama la palabra del mes? Estaciones. ¿Y qué estamos hablando? Hoy vamos a hablar sobre la palabra estación del fuego. Purificados, no destruidos. Y eso que está viendo atrás, allá en, eso que está caliente, es un crisol, se llama así, es el vasito donde se funde el oro. Ese es un crisol. Y ahí está ese vasito donde se funde el oro y una vez que está líquido el oro, se vacía en un riel para poder trabajar ese oro después. Pero mientras está en el crisol, se mete un pedacito de teja o algo con usamos materiales para poder meter eso y sacar, que cuando salga la teja de ahí, cuando eso está rojo, cuando está líquido, toda la impureza viene pegada ahí. Entonces, muchas veces tenemos que ser purificados porque los hermanos que venden oro, compran oro, saben que se le llama calache al oro que ya está para reutilizarlo, para fundirlo otra vez, y a veces se van resortes, a veces se van cositas de hierro, ¿verdad? Y nuestra gente fina de Santa Rosa de Lima, mire lo que están haciendo algunos, le meten hierro en medio del oro, pesa más. Entonces los hermanos dicen, no, hay que pagar tanto. No, hoy mejor fundir el oro para que salga lo que es impureza. Ahora, piénselo a nivel personal, cuántas impurezas muchas veces podemos tener. Si usted y yo vamos a un tratamiento de la cara, ¿cuántos puntos negros nos sacan, hermano? Le dejan la nariz a uno, hermano, pero roja, que le duele un montón de puntos negros y todo eso se llaman impurezas. Entonces, en la estación del fuego, que no nos escapamos, nadie se escapa de la estación del fuego. Y hoy vamos a meditar en esta palabra y conectados así como están, quiero llevarlos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si alguien no anda Biblia, por aquí le presto una que estamos usando con la intercesión a partir de esta semana. Si usted no anda Biblia, yo le presto esta. Yo le aseguro que la encuentra, hermana, ¿verdad? Entonces, no, hombre, la hermana hoy disfrutan la lectura porque no hay tales, no se pierden, dice. Tamaño gigante. Y es una bendición tener la palabra del Señor. Los hermanos de Kodak dicen que no es lo mismo que tenerlas en papel, ¿verdad? Entonces las fotos impresas dicen ellos son buenos. Entonces la Biblia impresa es una bendición también, pero hoy la tenemos en el dispositivo móvil y hoy la tenemos en pantalla para que lo leamos. Dice la Biblia, ¿me ayuda por favor? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Qué sea hallada en alabanza? ¿El oro o la fe? O la fe, sea hallada en alabanza, ¿qué más? Gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor, háblanos hoy a través de tu palabra? Amado Dios, te doy gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, con la cual nos hablas hoy. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Yo sé, Señor, de que tú siempre tienes una palabra para nosotros, tus hijos. Hoy te rogamos que, Señor, esta palabra encuentre cabida en nuestro corazón y no nos perdamos, que no se vaya, Señor, de nuestra vida esta palabra sin dejarnos una enseñanza maravillosa que cambie nuestra manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas en nuestra vida diaria. En el poderoso nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Ahora, a través de esta palabra, buscamos comprender que las pruebas intensas que enfrentamos no tienen como fin destruirnos, sino fortalecer, purificar y demostrar la autenticidad de nuestra fe para gloria de Dios. Si Dios quería muerto a José, lo hubiese matado bastante antes de llevarlo a la cárcel, de hacerle pasar algo.
Mas todo eso era solamente el proceso. Estaba siendo purificada su fe y estaba siendo transformado el príncipe o el hijo de papi y mami, estaba siendo transformado en un hombre de Dios preparado para gobernar. De acuerdo a lo que usted me diga que quiere ser en la vida, así serán las pruebas que usted y yo vamos a pasar. Si usted quiere ser un don nadie, no se preocupe, no va a tener muchas pruebas. Pero si usted quiere tener un liderazgo, si usted quiere tener algo grande, las pruebas van a ser a diario, a diario. Siempre habrá un reto, siempre habrá una misión. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le cuesta cuidar un carro, imagínese que Dios le dé 10. ¿Cuál se va a fundir primero? Ese es el reto. Si no llevamos un control. Entonces, Dios nos enseña administración, Dios nos enseña fe, Dios nos enseña pureza, Dios nos enseña sabiduría, inteligencia, Dios nos enseña integridad. Porque si nosotros queremos la bendición de Dios, Dios nos prueba, Dios pone en nuestras manos $100. Y si de esos $100 yo no le puedo dar a Dios lo que es de Dios, Dios dice, ¿cómo querés más? El nombre de nuestra iglesia, como dice, bendecidos para bendecir, porque es un ciclo. Nuestro pastor nos enseñó que es dando como recibimos. El que siembra, cosecha. Esa es la única forma. Pero si nosotros nos quedamos y paramos el círculo, ahí se termina todo. Ahí se termina todo. Pero cuando usted y yo somos bendecidos para bendecir, comenzamos a ver que las cosas van cambiando y Dios comienza a abrir bendiciones para nosotros. Entonces, conforme lo que soñamos, así serán las pruebas que vamos a vivir en esta vida. Conforme al propósito de Dios, así serán las pruebas que tendremos que vivir. Moisés estaba viviendo una vida preciosa como príncipe, aunque él era esclavo, su familia era esclavo, pero él había aprendido una vida maravillosa, viviendo como qué, como el príncipe, el futuro faraón. Pero a Dios no le servimos como príncipes. A Dios no le somos útiles así como qué lindo el niño. Nada sabe hacer, pero es bien bonito. Ay, mira lo qué sonrisa más tierna tiene. Mira esa muchacha, qué lindo. Pero de repente comenzamos a soñar, comenzamos a estudiar, comenzamos a trabajar, comenzamos a emprender y comienzan las pruebas. El tiempo del enamoramiento, el tiempo de la escuela, el tiempo de cuando, ay, aquel noviazgo que se pasaba el agua abajo de la puerta del el camino, el novio la va a traer a la escuela, va con una sombrilla, de media vida la sombrilla, pero como hay amor, se siente bonito cuando la llevaban a traer con sombrilla y cuando no. Por ahí alguien nos estaba contando la historia de un cántaro que dejaron olvidado, que no han regresado a traerlo todavía, que lo dejaron en una quebrada hueva. Mm, vamos a ver, hermana, si regresó por el cántaro. ¿Cómo fue su romance, su noviazgo? ¿Cómo fue el amor ahí? ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue el noviazgo? ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo! Y todo era maravilla. Le ofrece el cielo, la luna y las estrellas. Y le decían a usted, mi amor, tú eres lo único que tengo. Y usted se sentía única. Y el día que se casa se da cuenta que el fulano no tenía nada. Pero es que él no le mintió. Él siempre le dijo, tú eres lo único que tengo. Entonces nos damos cuenta que tenemos que comenzar una vida juntos y a trabajar y a hacer esto y a hacer lo otro. Qué bonito es construir una vida. Qué bonito es construir una familia, qué bonito es construir, qué bonito es ver a los hijos crecer, educarse, enseñarles poco a poco. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuándo comienza el problema?
Desde el momento que le dicen a usted, estoy embarazada. Nadie te contó que había que ir a controles, que tenías que ir pagando ya si no querías pagar de un solo, el hospital o la clínica. Si tomar la decisión, queremos que nazca en el hospital nacional, queremos estar en una habitación privada, ¿cómo queremos? Y llevar aquello, al inicio se pinta todo bonito, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa en el camino? En el camino, cuando compramos la rosa, vemos lo maravilloso que es ella. Pero cuando vamos agarrando la rosa, ¿qué nos hace? Nos espina, tan bonita que es, pero nos espina. Y si vamos a aceptar la rosa, vamos a aceptar también que las espinas. Entonces no se puede construir todo y construir una vida y ver que todo colorín colorado, decir al final de la vida, este cuento se ha acabado y como las historias dicen, y fueron felices. Ay, o sea que nunca hubieron problemas. En el libro de Felices para siempre, nuestro pastor dice, podemos ser felices para siempre, pero tenemos que tener los ingredientes del amor. Y saber de que en la familia, en el trabajo, en todo lo que hacemos, vamos a vivir situaciones. Vamos a pasar la estación del fuego. Ahí cuando ya el niño o la niña dice, no, yo ya puedo tomar mis decisiones. Ay, hermana, cómo se les sienten las orejas a ustedes? ¿Le ponen caliente o no? Cuando ya los hijos, no se meta con mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede, toca antes de entrar a mi cuarto. ¿Mi cuarto? ¿De a dónde? En mi habitación, ¿cuándo? Enséñeme las escrituras. Y comenzamos a vivir temporadas difíciles, ¿sí o no? Y todos pasamos esa estación. ¿Cuánto hemos pasado estación de fuego entonces? ¿Sí hemos pasado o no hemos pasado? Sí, porque cuando está el romance, nadie nos dice que van a venir pruebas, que van a venir dificultades, que van a venir enfermedades, que va a haber que ir al hospital, que va a haber que andar esto, que va a haber que andar detrás revisando el teléfono también. Amén o amén. Gloria sea a Dios, va. Entonces, todas esas cosas pasan y son etapas de la vida. Ahora, vienen etapas como la que se está viviendo ahorita, guerras. Y podemos dedicar todo el tiempo de la predicación a hablar de Donald Trump, a hablar de Benjamín Netanyahu, a hablar de Irán, a hablar de esto. Podemos dedicar el tiempo a hablar de las injusticias de la vida, lo que estábamos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Podemos dedicarnos todo el día a hablar sobre las injusticias de la sociedad, la basura en los ríos, la contaminación en esto, pero el punto de la palabra de Dios, el centro de la Biblia, el tema central es la redención del hombre. Entonces, ¿de qué sirve, dice el apóstol, ganar el mundo si pierdo mi alma? De nada sirve. Entonces, esta palabra nos viene a enseñar de que no importa lo que pasemos, al final tendremos una recompensa y tendremos vida eterna. Y que las pruebas en este mundo son temporales, son temporales. ¿Cuántos ya ni se acuerdan de la prueba que vivieron? Eh, ya estuvo. Pero no le dolió. Sí, pero aquí estoy todavía. Viviste coleando. Pero fue difícil. Sí, pero aquí estoy. Por misericordia de Dios. ¿Cuántos han sobrevivido del fuego? ¿Cuántos sobrevivientes de incendios estamos aquí? De incendios de la vida, hermano. ¿Cuántos somos sobrevivientes de incendios, de tristeza, de problemas, de dolor? Y aquí estamos. Ay, a mí nadie me quiere. Levante la mano cuántas veces hemos sentido que nadie nos quiere, hermano. Por favor, levante la mano. ¿Alguien ha sentido que nadie lo quiere? Yo también he sentido que nadie me quiere. El que no, mm, el que nunca ha sentido eso. Mire que hubo uno que hasta una canción hizo, ¿eh? Nadie me quiere, digo, todos me odian, mejor me como un gusanito.
Qué feo comer gusanito. Ahora, el fuego es una imagen poderosa. En la naturaleza puede ser destructivo, pero también purificador. En la Biblia es usado para mostrarnos ese ejemplo precioso de la purificación. Ahora, en Primera de Pedro, podemos preguntarnos de lo que hablaba el apóstol ahí, ¿por qué eran perseguidos los cristianos? ¿Por qué? ¿Quiere que le cuente por qué eran perseguidos en aquel tiempo? Vea, ellos se negaban a rendirle culto al emperador y por eso eran considerados traidores. Porque ellos, a pesar de que estaban gobernados por otra gente, los principios que ellos tenían en su corazón eran los principios del reino de Dios. Entonces ellos, aunque estaban en medio de cualquier cosa, no aceptaban lo que les querían imponer. Y esa es la clase de cristiano que debemos de ser nosotros, que aunque este mundo nos quiere imponer esto y lo otro, usted diga, no, ¿cómo nos mantenemos puros y limpios todos los días? Diga que no, hágale así, ejercicio, mire, mire, quiere mantenerse pechito, pechita, hágale así. Vamos a comer allá. No, te quiero enseñar tal. Mira, yo te invito para que vayamos a pecar. Entonces, usted me pregunta, ¿y será bueno o será malo? Mira, papá, yo te aseguro que si tu corazón te reprende, dice la Biblia, mayor es Dios. Entonces no ocupamos preguntarle a la gente, hermana, y esa faldita ahí que enseña todo, es larga ella, pero la rajadura llega hasta aquí. Se siente bien, es de gusto andar preguntando. Mire, ¿y será pecado usar esta falda? ¿Cómo se siente usted? Que todos me chiflan, ve. Todo me chifla. Y como anda la falda apretada, todo el mundo le quiere pegar. Yo me siento mal. No se la ponga, hermano. No se la ponga. Cuando estábamos chiquitos, ¿cuántas veces te pusieron una ropa, una camisa, un vestido, algo que no te gustaba? ¿Alguna vez te pusieron algo que no te gustaba? Qué feo, hermano. Mire, hasta se asustó. No vale. El que es hijo primero no sufre lo que sufre el hijo segundo. Repasar. ¿Sabe usted? Ponerse la ropa recalentada. ¿Y aquella camisa de quién fue? Este era del primer hijo de mi abuelo. Y han ido heredando aquella camisa, hermano, que ya se ve transparente. Pero con centro se ve bonita, dice uno. ¿Ah? Con centro se ve bonita. Y te ha tocado ponerte algo a la fuerza muchas veces. Qué feo que te pongan cosas a la fuerza. Entonces, si tu corazón te reprende, el mayor Dios, no lo hagas. No lo hagas porque te están, no, no lo hagas. No lo hagas. No, pero es que, mire, es feo ser una cosa uno aquí en un púlpito, por ejemplo, o en una célula dirando, haciendo el ministerio, uno poniéndose un uniforme y después allá afuera hablando locura usted. Eso es feo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Porque en el templo es fácil ser cristiano, fíjese. En una célula es bien fácil ser cristiano. Pero cuando somos probados allá afuera, mm, ¿y ahora qué vamos a hacer, cerebro? Y ahí vamos con la picardía. Vamos a tratar de conquistar el mundo. Y y la Biblia, hermano, ya la guardé, y la del teléfono ya la desinstalé. Wow. No, todos los cristianos vamos a pasar pruebas, pero usted tiene que saber algo y prepárese eso, amén. Las pruebas que pasamos en este mundo no nos tienen que afligir, porque sabemos que tenemos una promesa eterna. Usted y yo tenemos vida eterna en Cristo si soportamos la prueba. Alguien dice amén. Esa es la fe del cristiano. Soporte la prueba, soporte la tentación. ¿Sabe por qué? Porque cuando soportamos eso, tenemos una corona que nos está esperando en el cielo. ¿Qué le está esperando a usted? ¿Es una corona o es un pedazo de hierro? ¿O será que nos van a decir, tú no eres bienvenido aquí? No,
eso es duro. Entonces, ¿por qué perseveramos como cristianos? Porque de tanto ir, mire, me dio risa alguien que estaba haciendo una pregunta en un video. Dice, si los hombres bailan perreo, los perros bailan hombreo. Si los hombres bailan perreo, los perros bailan hombreo. Está raro, ¿verdad? Tiene razón. Ahora, ¿por qué? Vámonos al punto otra vez. ¿Por qué eran perseguidos los cristianos? Uno, se negaban a rendirle culto al emperador. Dos, se negaban a asistir al culto en los templos paganos. De modo que los ingresos de estas instituciones paganas declinaban por doquiera. ¿Por qué? Porque el cristianismo se estaba arraigando. La gente entre más fe tenía, menos iba a los paganos, a los de las diosas y todo eso. Mire, una cosa tremenda es ir a Grecia. En Grecia hay templo para todo. Entonces ellos perdían porque Roma perdía cuando estaba Jesús que iba y hablaba. Ellos perdían porque era el tiempo de que tenían que ofrendar y tenían que vender la ofrenda en el templo porque ya se tenía la venta de los animalitos ahí. Cuando Jesús se dio cuenta de que la casa de Dios ya no era casa de Dios, sino que habían animales que se presentaban como ofrenda ya vendidos ahí en el templo. Y la ganancia era para el mismo sistema. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de... Fíjese qué tremendo, cómo debemos de tener cuidado con eso. No podemos convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. No se podía estar haciendo esas cosas. Entonces, todo eso iba contra. ¿Por qué entonces matan a Jesús? Porque les echaba a perder el negocio. Usted no crea que fue por espirituales, no. Porque el gobierno religioso no le convenía todo lo que Jesús decía. Entonces, para ellos poder acusar a Jesús, dijeron, Jesús, ese predicador, el hijo de quién? De José y de María, anda diciendo que él es el rey de los judíos. Cuando llegó eso a oídos de los romanos, ¿un rey? Pero si tenemos a un rey, ¿quién era el rey de entonces? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mira el nivel de gobierno que había. ¿Cuál era el pecado de Herodes? ¿Por qué mataron a Juan Bautista? Se había quedado con la hermana, con la esposa de su hermano. ¿De qué forma? ¿Mm? Pues ese era el sistema, ese era el liderazgo que había. Entonces acusan a Jesús porque como la ley mosaica decía que no podían matar, ¿verdad? Entonces ellos en el sistema religioso no podían matar a Jesús. ¿Qué hicieron? Los acusaron a Jesús con los romanos y le dijeron, este se quiere levantar como rey. Le hicieron pruebas, le preguntaron, ¿hemos de pagar tributo? Y Jesús, ¿qué dijo? Muéstrenme una moneda. ¿De quién es la cara? De César, dijo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los dejó callados. ¿En cuántas ocasiones ellos quisieron agarrar a Jesús por temas espirituales, bíblicos? No hallaron manera. Entonces tuvieron que inventarse con testigos falsos de que Jesús quería ser rey. Dígame si eso era pasar por fuego o no. Eso era pasar por fuego, pruebas terribles. Entonces, el cristianismo se mantenía fuerte porque ese era el origen. La fe estaba cerquita de lo que había pasado de la crucifixión de Jesús y todo. Entonces, la iglesia de Hechos de los apóstoles era una iglesia fuerte, era una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Y anhelamos ese poder en la iglesia de hoy. Amén o amén. Porque anhelamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más? Los perseguían, ¿por qué? Porque no apoyaban los ideales romanos del egocentrismo, el poder y la conquista, todo lo que les he hablado ahorita. Y los romanos despreciaban el ideal cristiano del servicio desinteresado, porque ellos decían, yo sirvo, pero tienen que traérmelos.
todos los impuestos. Y los tipos pasaban comiendo de a gordo. Esos tipos estaban hermosos, hermano. No estaban gordos, hermosos. Y ellos vivían del pueblo y el pueblo oprimido. Y en esa condición es que está Pedro cuando le encuentra a Jesús. ¿A quién le debía Pedro? Le estoy haciendo el contexto bíblico para que usted entienda todo ese entorno. Pedro le debía a los romanos y andaba pescando. ¿Y había pescado cuánto tiempo? Toda la noche para pagar la deuda que tenía. ¿Y saben quién era el que abatía, uno de los que abatía a Pedro? Mateo se llamaba. La cosa es que después de la pesca milagrosa va Jesús caminando y dice, sígueme, le dijo a Mateo. ¿Se imaginan qué golpe habrá sentido Pedro cuando mira? ¿Cómo? Porque Pedro estaba emocionado que él estaba en la cúpula de Jesús. Perdonado, salvado, había vivido un milagro sobrenatural impresionante porque la pesca fue tan milagrosa que pudo pagar toda la deuda. El hombre quedó libre. Ahora, resulta que después de ese milagro va viendo que llaman a otro. Mire, perdone lo que le voy a decir, pero creo que está bien decirlo. Es que un pícaro no puede ver otro pícaro, hermano. ¿Sí o no? ¿Que vas a salvar a quién? ¿Cómo? ¿Y no te has dado cuenta lo que es ese tipo? El que me tenía sofocado y comenzó aquel a golpearse el pecho. La injusticia de la vida me tenía sofocado. Y le dijo Jesús, bueno, ¿y cuál es tu problema para que yo salve a este? Para que yo lo llame al ministerio, ¿cuál es tu problema? Y las historias se siguen repitiendo, hermano. Hay varios Pedros y hay varios Mateos. Nomás Dios quiere usar a aquel. Bah, no te digo. Ministro, pastor, semejante pícaro, sinvergüenza, ladrón. Y no hayan que decir de vos cuando Dios te comienza a usar. Dios te comienza a usar en un ministerio, en una célula, en lo que sea. Nomás te ven parqueando carros allá, bajan el vidrio para burlarse de vos. Ajá, vos pícaro. Ya está ayudándole a Samuel a robar, como le dijeron a las hermanas de la venta la vez pasada, ¿va? Le mandaron un mensaje a las hermanas que estaban vendiendo allá afuera. Un día de esto, un martes para el culto del Día de la Madre. Le mandaron mensaje y lo peor es que son gente que supuestamente son amigos míos y que me aman, dice. A una hermana acá en la iglesia le mandaron el mensaje. Sí, hombre, es mejor un enemigo manifiesto, ¿va? Que esos que están en secreto. Ajá, ahí te vimos que estás vendiendo allá afuera de la iglesia, haciendo rico a ese Samuel. Y yo, pues, que estos sí son babosos. Y es alguien que no va a ninguna iglesia, fíjese. Simplemente es que es alguien que supuestamente somos amigos. Nada, que andaba haciendo este. Pero cuando yo era director, viera cómo llegaba a llorar. Pastor, ayúdeme. Tenga misericordia, pastor. Mire, nosotros viera cuánta necesidad pasamos. Y ver la vieja, yo pícara diciendo eso. Mire, uno tiene propiedad y autoridad y hechos para poder hablar, hacer pedazos a cualquiera desde este púlpito. Pero no es eso a lo que nos ha llamado el Señor. ¿Por qué estoy usando el ejemplo? Porque una vez que Dios te comience a querer usar, no, el que te vea va a decir, y es semejante pícaro está. Míralo, lo pasaron a dirigir el culto. Y lo van a poner a tocar un instrumento. Líder de célula, no saben lo que ha hecho. Me gusta esa palabra, ayúdeme a decirla. ¿Y qué te importa? ¿Qué culpa tengo yo que Dios me quiera usar? Diga usted. ¿Con quién son tus cuentas? ¿Conmigo, con el que tienes al lado o con el Señor? ¿Te conoce Dios? ¿Te ama Dios? ¿Te ha perdonado Dios? ¿Te ha sanado Dios? Ese es tu papá, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Una vez que nos mantenemos alineados a los propósitos de Dios, Dios nos va a usar. Pues, pero ese era el entorno, hermanos. ¿Difícil o no era difícil? Primer encontrón de Pedro con Jesús. Yo te respeto, maestro.
No, mi respeto para vos, qué milagro el que hiciste. Y me sanaste la suegra. Muchas gracias, oíste. Pero yo no estoy de acuerdo con que llames a ese Mateo. Ah, ¿ha escuchado murmuraciones, algo así usted? Sí, yo estoy de acuerdo, con el líder, yo estoy de acuerdo con el pastor, estoy de acuerdo con la pero y yo digo: "Ay, se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor". Se nos olvida de que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado los trapos chucos, pues. Y parejo, hermano, porque aquí es lo mismo que yo hable de ti. Aquí es parejo. ¿Sabes por qué? Porque todos le debemos al Señor. ¿Sabes qué? Somos deudores del Señor. Eso dice la palabra. Somos deudores. ¿Por qué tenemos que venir y buscar al Señor entonces? Porque le debemos a Dios la vida, le debemos el aire que respiramos, le debemos las bendiciones, le debemos la familia, le debemos el sustento de todos los días. Dios nos ha guardado. Amén. Ahora, ese era el entorno. Ellos rechazaban y exponían lo terrible inmoralidad que vivía la cultura pagana. Por eso los perseguían. Ahora, ese era el entorno del cristianismo. Y le resumo entonces ahora, bueno, se lo voy a terminar el próximo domingo, porque quiero mostrarle algo más. Ellos eran perseguidos. Ahora, Pedro menciona pruebas y sufrimiento varias veces en esa carta. Y todos hemos pasado pruebas. Ahora, pero en lugar de quejarnos, y esto con esto quiero concluir, en lugar de quejarnos porque sufrimos, debemos desarrollar nuevas actitudes ante ese sufrimiento. No se queje. Diga, Dios tiene el control. ¿Te están dando palo? No te preocupes. Todo lo que te están lanzando en contra, Dios lo convierte en flores para vos. A pesar de lo que han dicho o te han hecho, te pregunto y responde y esto que te dé paz. ¿Te ha dejado de dar comida el Señor? ¿Te ha dejado de dar vida el Señor? ¿Alguna noche de estas se te ha parado el corazón? ¿Alguna noche de estas has dejado de respirar? Si ni Dios te juzga. ¿Qué puede hacer el hombre? Dios es tu Padre que te ama, que te ama, que te ama con amor eterno. Y Jesucristo nos dio la clave. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No te puedes quedar solo en Jesús, no te puedes quedar solo ahí. ¿Sabes por qué? Porque al conocer a Jesús, Jesús lo que va a hacer, ojo, mire qué hermoso esto. La vida nuestra como predicadores del Evangelio es llevarte a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te va a llevar al Padre. Jesús te va a llevar donde hay sustento, provisión, alimento, bendición, a la casa de tu Padre, donde está la eternidad, donde está la salvación, donde está la gracia, donde está todo. Y una vez que vienes a Cristo, te sella el Espíritu Santo. Y una vez sellado por el Espíritu Santo, vas directo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Mire a todo lo que tiene derecho usted. Y la gente diciendo que no. ¿A quién le vas a creer? ¿Al mundo? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Yo le invito, debemos confiar en que Dios conoce nuestra situación y está planificando y dirigiendo nuestra vida. ¿Para qué? Para el bien. Aunque a veces no es obvio en el momento. Él siempre nos da de su amor y de su fuerza. A veces no lo vemos. A veces creemos que Dios está en silencio. Pero Dios es tan lindo. Entonces no se quede solo con Jesús. Dígale a Jesús, muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre. Por eso es que los cantos clásicos tenían una teología un poco más pura, porque reconocían tanto al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo. Un canto clásico como Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso.
¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, por Dios poderoso, por siempre reina. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Habían otros cantos que decían, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Y qué pasa cuando adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Suceden cosas poderosas. Iglesia, no importa que pasemos el fuego, que el próximo domingo podamos terminar esta palabra para que quede en nuestro corazón bien sembrado, que no importa el fuego. Pero si tenemos al Padre, tienes que saber que entonces tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes que saber que tienes al Espíritu Santo de tu lado. Póngase en pie, por favor. Le damos un fuerte aplauso al Señor que nos ama con amor eterno. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra.